Muy buenos días a todas y a todos. Para mí va a ser un placer el poder compartir esta mañana con todos ustedes con temas de amplia relevancia. Y le hemos llamado estatus geopolítico porque vamos a entender el día de hoy que el contexto a veces importa más que los efectos directos. Y de hecho muchísimas empresas, como ustedes, que son pequeñas, medianas empresas de gran valor, a veces pasan de largo, de vista, precisamente esos contextos y luego comenzamos a entender las repercusiones. Entonces, entendiendo un contexto, por ejemplo, Heráclito de Éfeso decía que la única constante es el cambio y la realidad es que nosotros desde la época de la pandemia no hemos parado de sentir cambios, de vivir, de presenciarlos y no entendemos el por qué está el terreno tan movido. O sea, nos gustaría entender por qué se están dando tantos conflictos a nivel internacional, por qué se siente la economía tan inestable, por qué cada uno de los países tienen crisis políticas específicas, porque no solamente nuestro país está en crisis, sino que la realidad es que nosotros somos un reflejo de lo que se está experimentando en el gran espejo internacional. Entonces eso nos conlleva a una enorme incertidumbre. Y entonces en una incertidumbre uno se siente frustrado porque básicamente no sabe qué plan de acción acometer. Entonces, para yo poder acometer un plan de acción a nivel empresarial, ya sea empresa de bienes, empresa de servicios, lo que ustedes consideren, se requiere información valiosa, pronta y veraz. Lo que nosotros estamos experimentando no es nuevo, es lo que nosotros conocemos como una transición hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente a lo largo de la historia se ha experimentado lo siguiente: grandes potencias toman el dominio momentáneo, circunstancial, del globo como tal, o sea, como un todo. Llamemos hoy el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Y estas grandes potencias tienen, digamos, crisis de crecimiento, literalmente así como los niños cuando entran a adolescencia. ¿Qué pasa? Que una gran potencia comienza a crecer de forma sistemática, pero llega a un techo donde ya no puede crecer más. Comienza a sobrecalentarse y en el momento en que topa ese techo y se sobrecalienta, comienza un proceso de implosión, se comienza a autodigerir. Cada una de las potencias a lo largo de los siglos han pasado por ese proceso. El mejor ejemplo es Roma. Cuando el Imperio Romano crece, comienza a abarcar un montón de territorios, ellos lo que hacían es que llegaba a un territorio concreto, robaban todos los tesoros, todas las materias primas de ese territorio, los utilizaban para incrementar su erario y los utilizaban para desarrollar infraestructura, etcétera. Tenían personas que metían en esclavitud. Bien, en el momento en que ya no tienen más territorios en los cuales expandirse, se les agota, digamos, la mina de oro. Ya no tienen de dónde obtener recursos. Lo mismo está pasando hoy en día con nuestras potencias. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Pacto de Bretton Woods, cuando las potencias aliadas, digamos, ganan la Segunda Guerra Mundial y se hace un acuerdo internacional para decidir cómo van a ser las reglas de juego que van a llevar estas grandes potencias, toma un papel de líder internacional, un papel de hegemón, si quisiéramos decirlo. Lo que pasa es que en los años 70 entramos dentro de una recta ya no solamente ni política ni económica, sino que entramos dentro de una nueva era, que es la era geofinancierista. Entonces ya entran las bolsas de valores también a intervenir en todo eso. Y de repente comienza a generarse un gap inmenso entre lo que es el dinero real, que es lo que yo tengo en el bolsillo, las monedas, los billetes, las cuentas, digamos, rápidas, ¿no? Versus el dinero especulativo o financiero, que básicamente es el dinero virtual que está en las computadoras y que se teje dentro de las bolsas de valores. A hoy estamos hablando que la diferencia entre el dinero real y el dinero, digamos, virtual es de casi de 4 trillones de dólares, trillions, digamos, a nivel americano. Entonces, si yo hoy voy a los bancos centrales y les abro la puerta y veo cuánto oro realmente tienen, cuántas monedas realmente tienen y lo comparo con las grandes fortunas que están, por ejemplo, en el S&P 500 o en el ranking de Ford, y yo digo, bueno, señor Bezos, por ejemplo, sáqueme en monedas todo el dinero que realmente dice usted tener, no lo tienen, porque realmente es un dinero especulativo. ¿Me doy a entender? Con ese dinero especulativo, cuando yo trato de convertirlo en real, tengo un enorme hueco que no puedo llenar.
Y en ese momento es cuando las economías comienzan a sobrecalentarse y comienzan a imprimir más dinero de la cuenta y eso hace que suba la inflación de las economías. Y es lo que está pasando precisamente con Estados Unidos, donde a hoy estamos llegando a una deuda de país como Estados Unidos de alrededor de los 38 billones de dólares, que ya ha estado casi en 5 ocasiones a riesgo de impago. Entonces, ¿qué pasa en la dinámica? Resulta ser que cuando una potencia comienza a crecer y comienza a implosionar, comienza a bajar en la curva, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, y es que otras potencias emergentes, llámese por ejemplo en este momento India, China, Rusia, comienzan a decir, mira, ahí va a quedar un espacio y yo quiero ocupar ese espacio. Quiero parte del pastel. Entonces comienza un combate, que ya no se puede decir combate, porque no estamos, se supone que en términos bélicos, sino que ellos le llaman competencia estratégica, ¿ok? Para tratar de ubicarse en la posición que va a dejar ese agónico ente hegemón, ¿ok? Y mientras que uno baja y otro sube, uno está viendo hacia quién sigue. Porque históricamente, dentro de los últimos 60 años, yo he seguido a uno y ahora me están cambiando las reglas de juego. Ahora sí, ¿a quién veo? ¿Cuáles son las reglas de juego? La parte de costumbres del mercado que yo debo de seguir. Y entro en ese proceso de incertidumbre. Entonces, a hoy, todos los expertos dicen que vamos hacia un mundo multipolar. La pregunta del millón es, ¿será un mundo tripolar? Dividido entre Estados Unidos, Rusia y China, y no lo estoy diciendo necesariamente en orden. O más bien, vamos a un mundo tetrapolar, que es de hecho la opinión propia mía, donde también va a intervenir India. Tal vez no muy probablemente a corto plazo, pero sí tal vez a mediano plazo la economía india va a ir creciendo, que incluso ya en población ha superado a China, y probablemente estos 4 actores van a dividirse ese pastel. La pregunta clave es, ¿existirá ahora un acuerdo para que solamente haya un espacio que llenar y que entonces ahora se convierta solamente en un hegemón? ¿O más bien van a compartir en un terreno más o menos nivelado? Bueno, señoras y señores, lo que estamos viendo ahora de tuiterazos entre presidentes, de conflictos que se están abriendo, es precisamente cómo ellos se ponen de acuerdo. Y nosotros estamos observando esas mesas de negociación. Por ende, en un terreno tan inestable, se hace valiosísimo la gestión de riesgos multifactoriales. Y ustedes como pequeñas y medianas empresas tienen que meter dentro de sus matrices de riesgo ya no solamente el compliance legal, el tema tributario fiscal, sino también el tema geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. De hecho, así lo dice el Foro Económico Mundial, que se reunió en enero de este año y publicó bajo la frase de colaboración para la era inteligente estos 2 informes. Estos 2 informes, que es el de riesgos anuales geopolíticos y una entrevista una encuesta que le hacen a las 20 principales empresas del mundo, y en esas 20 principales empresas del mundo, en este encuestaje, se les pregunta, primero, ¿ustedes asumen los riesgos geopolíticos dentro de sus matrices de riesgo? ¿Sí o no? La respuesta fue sí. Segundo, ¿cuáles son los que consideran ustedes los principales riesgos a corto y mediano plazo? Y tercero, ¿cómo lo hacen para mitigar? Y eso es precisamente parte de lo que les traigo. Esto que ustedes ven en pantalla es el ranking de esos riesgos. Como ven, el riesgo principal son los conflictos armados o políticos entre estados, y de hecho lo estamos viviendo. Antes solamente teníamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora se expandió también en Medio Oriente, hay probabilidades de que a futuro entre China y Taiwán también se abra un conflicto, hay conflictos en África que nadie habla, etc. Cambios climáticos disruptivos. Para todos, para nadie es un secreto el entender de que si una tormenta enorme destruye, por ejemplo, Acapulco, como pasó hace unos años, la economía de una zona completa cae en picada. Y ahí no hay político que diga, no, que no venga la tormenta. O sea, no hay forma de evitarlo. Entonces, el monitoreo constante de lo que se ha llamado cambio climático o las adversidades climáticas tiene también que entrar dentro de ese monitoreo constante. Luego, todo el tema de confrontación geoeconómica, que es lo que estamos viviendo ahora con la famosa trade war o la guerra arancelaria, que ahora más adelante vamos a ampliar y les vamos a traer a primicia de cómo está el estatus al día de hoy. O, por ejemplo, los temas de desinformación o información masificada. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un cambio de tecnoparadigma. Estamos saltando del 5º al 6º y 7º tecnoparadigma. Estamos pasando de la era meramente de computación tradicional a la era de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, y es todo bello y perfecto.
tenemos motores conversacionales. Ayer mismo salió la nueva actualización de ChatGPT a GPT-5, donde hace que el motor sea todavía más rápido. Lo que pasa es que las inteligencias artificiales, a pesar de que han avanzado enormemente, siguen teniendo fallas porque obviamente están en un proceso de construcción. Y por ejemplo, las inteligencias artificiales tienen, y no sé si ustedes tenían conocimiento, un proceso que se llaman alucinaciones. Alucinaciones es que yo entro dentro de un motor conversacional de inteligencia artificial, el que ustedes quieran, DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Gemini, lo que ustedes quieran, y comienzan a meter libros, comienzan a meter información para que el ChatGPT o estas herramientas les contesten, les hagan resúmenes, etc. Pero llega un momento determinado del modelo conversacional donde ya la inteligencia artificial es tan humana y tan inteligente que dice, qué pereza contestarles. Y de hecho, si ustedes se van a los modelos de profundización, porque ahora cada uno de estos modelos tienen también una etapa donde usted puede ir viendo lo que la inteligencia artificial va pensando, y resulta ser que ellos mismos ustedes van leyendo y dice, es demasiado complicado el contestar esta pregunta, entonces la voy a proyectar. Entonces de repente lo que ustedes comienzan a leer no es sacado de ninguna fuente, sino que es inventado por la propia inteligencia artificial debido a los algoritmos de proyección que ellos manejan. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Si nuestros niños están creciendo ya en una etapa donde va a persistir la inteligencia artificial y yo muy probablemente voy, si no le hago una educación adecuada, a hacer que ese niño crea a pie de juntillas que lo que sale en la inteligencia artificial es 100% verídico y no va a haber pensamiento crítico. Y eso obviamente nos va a tomar por sorpresa porque van a ser los siguientes líderes del mañana. Entonces, claro que tiene que estar en la matriz de riesgos. ¿Qué hay otro resultado dentro de estas encuestas? Bueno, se les pregunta, vean qué interesante, ¿se acuerdan que les comentaba de que saber quién va a ser el hegemón, si va a ser compartido, si no? El 64% de las grandes empresas mundiales consideran que el mundo va hacia un mundo multipolar, compartido. En otras palabras, que Estados Unidos ya no va a ser el líder per se único. El 19% piensa que vamos hacia una bipolaridad, probablemente compartida entre Estados Unidos y China. Solamente el 9% cree que va a existir un nuevo hegemón que no va a ser Estados Unidos. Y solamente el 8% cree que Estados Unidos va en los próximos 40 años a seguir siendo líder mundial. En otras palabras, estamos en un proceso de cambio. Y ustedes ya podrán entender que Estados Unidos ya se requete leyó esto y no está a gusto. Entonces estamos en un proceso de competencia de alguien que no necesariamente está dispuesto a dejar esa silla vacía, pero que entiende que tiene que dejarla y compartirla. Entonces la pregunta es, ¿la dejo o me pongo a negociar y compartir? Y en ese proceso tan extraño es en el que nos encontramos. Lo que pasa es que después de pandemia, el concierto de las naciones, que así le vamos a decir a todo lo que se habla entre países, ¿estamos de acuerdo? Resulta ser que se han dispuesto a generar acuerdos de convenciones para determinar temas de medio ambiente, de tecnología, de apoyo en salud. Pero vean qué curioso lo que dice la gráfica. Lo que se ha dejado de lado es todo lo referente a diálogo con respecto a paz. Bueno, y entonces el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué siguen estos conflictos? De simple y sencillamente porque nadie está hablando para solucionarlos. Si ustedes abren las noticias, si ustedes escuchan, por ejemplo, la Unión Europea no ha dado ni una sola propuesta eficiente para solucionar el conflicto en Ucrania. Más bien, todos los días dice, no, es que ya nos va a invadir Rusia. Entonces, ¿qué quiere decir? La conversación se mantiene básicamente en seguir y continuar los conflictos y no necesariamente en desescalarlos. Por ende, se hace valiosísimo que nosotros ya no solamente dentro de nuestras empresas generemos un monitoreo superficial que podríamos llamarle radar geopolítico, sino que además entremos a entender los contextos más profundos, si hay temas religiosos, culturales, contextuales, económicos, financieros, detrás de esto y entender por qué es que se suscitan, y eso es lo que nosotros llamaríamos un sonar geopolítico. Entonces, un plan de acción ante el caos, por ejemplo, nosotros si fuéramos empresas que queremos meter esto dentro de nuestra matriz, es por ejemplo mitigación del riesgo geopolítico a través de la diversificación de proveedores hacia lugares más amistosos o no alineados, reemplazo de ventas perdidas por guerras comerciales, a través del descubrimiento de nuevos mercados desatendidos,
mayor enfoque en la localización con un desarrollo de abastecimiento local y de nuevos productos adaptados a necesidades geográficas específicas, reacción frente a empresas o países sancionados para utilizar la oportunidad, si hay un espacio de una empresa que ya no puede comercializar en cierta zona o en cierto territorio, que de hecho eso va a pasar ahora con el incremento de los aranceles con Donald Trump, muchos países les va a salir muy caro seguir comercializando con estados y van a dejar ese espacio. Y por ende, otras economías como nosotros podríamos comenzar a ocupar o participar en ese espacio que está dejando esa economía. Reacción frente a tecnologías componentes sancionados, por ejemplo, lo que está pasando en Costa Rica con el famoso 5G, o gestión de riesgos relacionados con seguridad. Esto aplica tanto para una empresa como para el Estado propiamente dicho. Si yo fuera miembro del Estado, cosa que no lo voy a hacer, ¿yo qué tendría en esa lista de prioridades? Garantizar el suministro de ciertos artículos y materias primas. Yo tengo que entender hacia dónde, digamos, están dirigiéndose los conflictos, en qué rutas comerciales están suscitando y decir, la seguridad alimentaria de mi país se podría ver en juego ante un colapso de algún mercado, sí o no. Si sí, tengo que tener un plan B para evitar que tenga alguna problemática sobre eso. Preocupaciones relacionadas con la coerción económica y el deseo de autonomía estratégica, que es lo que nos está pasando. A todo el mundo nos tienen coercionado a nivel internacional de que si digo A, me suben el arancel. Medidas destinadas a evitar que posibles adversarios obtengan tecnologías con potencial de uso militar e inquietudes sobre preservar la supremacía tecnológica o reducir brechas de capacidades allí donde existieran. Ahora, la pregunta del millón, ¿será que realmente Estados Unidos se volvió loco? No. Para nada. Es más, está siendo lo más coherente que ha sido en los últimos 20 años. Lo que pasa es que tenemos a una figura que la gente o lo ama o lo odia, que es el presidente actual de Estados Unidos, que es Donald Trump. Puede hacer que yo esté a favor de sus políticas, de su ideología, pero lo que hay que entender es que no es él es la cara de un proyecto, es la cara de una tendencia política y de una ideología concreta. Si yo pienso que es él el que está decidiendo y subiendo ahí en un Excel los aranceles, estoy perdido. Realmente hay un equipo que no se ven por detrás, que cree lo mismo y que incluso puede hacer que sea todavía más extremo que el propio presidente. Lo que pasa es que obviamente sale pegando gritos diciendo cosas chistosas y la gente llama la atención porque es un personaje, es un producto creado mercadotécnicamente para ganar una elección. Y lo que pasa es que en Estados Unidos se está viendo con claridad el choque de dos facciones a nivel internacional, de dos cosmogonías, de dos formas de ver el mundo, que es los soberanistas versus los globalistas. Ya quedó, digamos, desfasado anacrónicamente lo que yo diga de derechas e izquierdas. Hoy yo ya no entiendo si es izquierda, si es derecha, porque la izquierda a veces se comporta como derecha, la derecha como izquierda. ¿Por qué? Porque realmente el tiempo ha cambiado. Y ahora hablamos de países y líderes que son pro globalismo, ojo, que no es lo mismo que globalización, o que son pro soberanismo. Y les voy a explicar. Un país globalista es como, por ejemplo, Canadá o toda la Unión Europea. Un país soberanista es Estados Unidos hoy, Rusia, China, la Argentina de Milei o El Salvador de Bukele. ¿Me voy a entender? ¿Cuál es la gran diferencia? En que el globalista cree que los países ya están listos para que sean liderados por una institución supranacional, multilateral, y que por ende las decisiones macroeconómicas, sociales, culturales, no sean dictadas soberanamente por el país a través de sus cartas magnas, sino a través de esas instituciones. Pensemos que a partir de ahora las Naciones Unidas nos comanden absolutamente a todos y nosotros nos transformamos en vez de países en provincias. Eso es el globalismo. Y hay instituciones multilaterales, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, que es en pro a ese cambio. En cambio hay otros países que son soberanistas, que dicen, no, ustedes están de locos, no estamos ni preparados para llegar a eso. Entonces ellos consideran que no es que estén en contra de una idea multilateral, es que no sienten que estemos preparados todavía. Y ese es el soberanismo. Pues resulta ser que en Estados Unidos, al igual que de hecho en este país, tenemos un choque de fuerzas políticas con esas dos visiones. Y eso es lo que estamos viendo. Por si fuera poco, como ya les expliqué, Estados Unidos ha ido perdiendo terreno de competencia estratégica. ¿Por qué? Porque en los años 70, cuando surge el famoso concepto de transnacionales o multinacionales, es cuando en la Unión Europea y en Estados Unidos las empresas crecen tanto
que tienen que salir de su país origen para poder generar una deslocalización o una relocalización industrial, buscando países donde les salga más barato producir por diferentes factores. Lo que pasa es que eso iba a ser la excepción a la regla y se ha transfigurado en la regla. A hoy, cuando hay un cambio de la dinámica internacional y hay un montón de conflictos, llega Donald Trump y dice, bueno, ¿qué pasa si realmente nos vamos a una guerra con China o con Rusia? Necesito más tanques, necesito que me traigan acero. Ay, es que resulta ser que viene de China. Bueno, necesito clavos. Ah, es que vienen de India. O sea, yo no tengo nada para yo mismo tener la autonomía para decidir cuál va a ser la producción de subsistencia. Por eso es que todas las reglas de juego comercial que él ha lanzado las basa en seguridad nacional estratégica. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver los aranceles o si yo le estoy vendiendo piña o no con seguridad? Es por eso, precisamente. Por eso es que nos estamos enfrentando a un neomercantilismo donde ahora es un comercio hacia adentro. Volver a atraer a aquellas empresas que se habían deslocalizado nuevamente al territorio estadounidense. ¿Me voy a entender? Y entonces ahora de esa maxificación de globalización vamos ahora a un famoso nearshoring, friendshoring, que es acortar las cadenas globales para que yo más cerca en territorios amistosos o dentro de mi línea emparejados tenga esa parte y capacidad de producción. ¿De acuerdo? Mientras que pasa todo esto, esos dos señores cada vez están más cerca y han entrado en una alianza estratégica que no conocemos hasta qué nivel ha llegado. Entonces, obviamente, Estados Unidos cada vez tiene, digamos que es primero, ¿verdad? El huevo y la gallina. O sea, de primero me desarrollo yo o impido que ellos sigan uniéndose, porque si ellos se unen, pues obviamente es todavía mayor la amenaza de forma directa. Y en el medio estamos nosotros viendo la pelota de ping-pong que va por un lado y para el otro. ¿Ok? Pero es que ellos lo que están buscando es encontrar lo que se llama su espacio estratégico. ¿Ok? Y esto no es teoría de ahora, de hecho es principio básico de geopolítica y geoeconomía de principios del siglo XIX, donde el señor Mackinder lanza una teoría que se llama la teoría del Heartland, que básicamente él decía, ok, pensemos que el mundo tiene unos continentes unidos que es Europa y Asia, que hacen una isla gigante. Aquel que domine el corazón de esa isla va a dominar la isla y el que domine la isla dominará el mundo. Básicamente, el corazón de la isla es precisamente Centro Europa, donde está Ucrania. Y ustedes dirán, ah, mira, qué curioso. Entonces yo podría comenzar a decir, ya entiendo por qué es que se están dando los conflictos allá. ¿Por qué? Porque precisamente estas grandes potencias tienen que reconfigurar su espacio crítico y estratégico. Resulta ser, y de hecho ahorita lo vamos a ver, que Estados Unidos antes era campeón mundial en producción de barcos. Hoy por hoy, el campeón mundial a nivel marítimo es China. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, cuando se hablaba, digamos, de la geopolítica tradicional, cuando yo pensaba que literalmente iban a bajar en barcos los camiones y los tanques y íbamos a pelear ahí en las trincheras, se hablaba de dominio terrestre y dominio marítimo, donde, por ejemplo, Europa y Asia siempre han sido de dominio terrestre, mientras que Estados Unidos era el líder de dominio marítimo. Y ahora no hay dominio de absolutamente nada. Entonces ahí comenzamos a decir, ah, caramba, qué interesante, porque entonces yo ya entiendo por qué es la urgencia de recuperar y reexplorar, digamos, ese cambio estratégico. Entonces, Estados Unidos toma la decisión de comenzar a mejorar su desarrollo de hacia adentro a través del tema fiscal y crea el tema arancelario como una arma geoestratégica. De hecho, Donald Trump, dentro de su neomercantilismo, es un hombre que cree que mientras más aranceles se pongan, pues muy probablemente va a haber un desincentivo de la exportación de otros países. Lo que se ha demostrado, y les voy a explicar por qué, es que Estados Unidos no deja de comprar aunque esté más caro. Porque Estados Unidos es el país más consumista del mundo, donde al año, oigan esto, al año consume 20 billones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pongo el arancel, pero ellos van a seguir comprando y el que va a comenzar a repercutirse es el consumidor interno, porque va a pagar más caro. ¿Ok? Entonces entramos en un combate de ideologías y filosofías estratégicas. ¿Ok? El art of the deal de Trump versus el arte de la guerra de Sun Tzu chino. Básicamente. ¿Por qué? Porque entonces él, al principio, antes de que se abriera del famoso Día de la Liberación, que ahorita les explico, ¿ok? Él dijo, mi primer enemigo
competidor estratégico es China. Entonces voy a tratar de presionarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces comienza a penetrar China. ¿Por qué? Porque no solamente con China a hoy tiene una diferencia de balanza comercial de más de 350 billones de dólares, ¿ok? Que es la diferencia en la balanza comercial entre ellos, sino que vean lo curioso, así era el mundo en cuanto a su principal socio comercial en el año 2000. Vean cómo estamos en 2024. Ese es el principal socio comercial del mundo en 2024. Entonces, obviamente, eso no funciona, ¿cierto? Entonces comenzamos en un tira y encoge, donde yo le comienzo a colocar a ellos aranceles, pero ellos me lo contestan. Eso es lo que se llama retaliación. Dice, le pongo 15, yo le pongo 15. Me pone 25, yo le subo 25. Y entonces dice, ¿hasta cuánto va a aguantar? Aguantaron muchísimo, llegaron a 145%. Y nada que se dio ninguna de las dos partes. Entonces, tuvimos que entrar a meter el acero arancelario y entrar al famoso Día de la Liberación, que es lo que voy a proceder a explicar. ¿Qué pasa? El 2 de abril lanza una orden ejecutiva diciendo que a todo el mundo, literalmente 187 países, se le va a asignar por temas de seguridad nacional un tema arancelario adicional al arancel que ya existe. Cuando yo digo que adicional al arancel que ya existe, es que, por ejemplo, la mayoría de países del mundo no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. En los años 90, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, todos los países del mundo, incluidos nosotros, tuvimos que fijar un arancel base ante la OMC. Eso se llama consolidación de arancel. Y entonces decíamos, ok, para cualquier país con el cual yo no tenga tratado de libre comercio, a las peras le voy a poner 5, a los televisores le voy a poner 15%. ¿Me voy a entender? Entonces, básicamente, si yo no tengo tratado, ese es el arancel que se le asigna. A hoy, cuando hablo de arancel adicional, es que si, por ejemplo, viene Burkina Faso y le vende algo, por ejemplo, café, a Estados Unidos, y Burkina Faso tenía un arancel de 15% ya, y ahora le ponen otro 15%, entonces ahora vamos a tener un arancel de 30%. ¿Qué pasa con Costa Rica? Nosotros, en enero de este año, el Tratado de Libre Comercio ya había llegado a un 99.9% de desgravación arancelaria. En otras palabras, casi que todo el universo arancelario nuestro ya entraba 0% arancel a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el arancel base nuestro a hoy? 0. Entonces, si nos ponen 15, ¿cuál es el arancel ahora? 15. ¿Ya? Esa es la gran diferencia y esa es la ventaja estratégica que tenemos versus otros países. ¿Ok? Con esta orden ejecutiva, no todos los países fueron atacados. Por ejemplo, hubo diferenciaciones, pero no necesariamente positivas. Por ejemplo, Canadá y México negociaron por aparte porque ellos tienen también un tratado que se llama el TEMEC, ¿ok? Donde ellos quedaron con un 25% para todo aquello que no entre dentro del Tratado de Libre Comercio. O sea, que sus temas de origen de mercancías cumplan el contenido del tratado y por ende, aquello que entra dentro del tratado, 0% de impuestos, que es la mayoría de productos. Y todo lo que está fuera del tratado entra con 25%. Además, se generaron órdenes ejecutivas concretas para todo lo que tiene que ver con el tema de metales, básicamente lo que era cobre, el tema de autopartes. Y entonces, esas órdenes ejecutivas, pues, se tratan de forma diferente. El otro país que también tuvo un trato diferenciado fue China, que como ustedes ya saben, subió hasta 145%. El 5 de abril se supone que iba a entrar el arancel del 10%. En esa orden también nosotros quedamos con un 10% de arancel. ¿Estamos de acuerdo? El 5 de abril y el 9 de abril iban a entrar tanto los aranceles altos como los bajos. Pero se hizo una prórroga. Esa prórroga se suponía que iba a cerrarse precisamente al 9 de julio. Pero en el 9 de julio se volvió a hacer otra prórroga que terminaba precisamente ahora el 1 de agosto. ¿De acuerdo? Dentro de ese interín, había países que habían quedado con aranceles muy altos, por ejemplo, aranceles del 50, 40%. Y Trump dijo, no, durante la prórroga a todos los voy a bajar a 10 y el único país que va a quedar con alto va a ser China. ¿Ok? Llegamos al 1 de agosto y ya todos los países sabíamos que se iba a vencer la prórroga. Entonces Estados Unidos dijo, yo que ustedes se vienen y nos buscan y comenzamos a negociar país por país. Y no quiero que vengan en bloque, los voy a atender uno a uno. Al único que atendió en bloque fue la Unión Europea. De ahí para afuera, aunque tuviéramos tratado, se atendía de forma individual. Trump tenía la idea de que en 90 días iba a lograr 90 negociaciones y cerró solamente 8. ¿Ok? Reino Unido, Corea, etc. Ahorita lo vamos a ver muy rápidamente.
¿Qué pasa? Que el 1 de agosto, bueno, más bien el 31, emite una nueva orden, ¿ok? Diciendo, ¿se acuerdan que les dije que si no se apuraban les voy a poner aranceles? Bueno, vuelvo a poner aranceles. Y en esta nueva orden dice, ok, todos los países que ya cerraron negociación y los que están en proceso de cerrar negociación, los meto en un anexo 1, en total son 70 países, ¿ok? Y cada uno va a tener un arancel diferenciado. A nosotros nos tocó 15, que estábamos en negociaciones activas. De hecho, Costa Rica ha llevado 3 rondas ya de negociación. Lo que pasó, y ahorita les voy a comentar bien el chisme de Radio Pasillo, es que la realidad es que nuestra propuesta de negociación, el USTR no la había terminado de revisar para el momento en que Trump lanzó la orden ejecutiva. Porque de hecho el USTR, que es como decir el Ministerio de Comercio Exterior de Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, no estaba claro que Trump iba a lanzar esa orden ejecutiva. Porque al interno del propio país tienen un desorden. ¿Me van a entender? Entonces dicen, ¿por qué fue que Costa Rica? No, es que créanme que yo creo que ni siquiera revisaron a Costa Rica, sino que agarraron cuáles son los países que están en negociación, hagamos un paquete y lo metemos en el anexo 1. Y los que no son amenaza, les ponemos un 15. Y los que son amenazas, sí los vamos a ir teniendo diferenciados. Y de hecho, por eso es que se da ese anexo. Ahora, todos los países que no habían activado negociación o habían cerrado, quedaron fuera del anexo 1 y esos quedaron con un arancel de 10. Y ahí ya tenemos una asimetría. Porque varios de los países competidores de Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, quedaron con un 10. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿eso es una barbaridad? ¿Qué creen que va a pasar? No. A esos que no han comenzado negociación, créanme que ahorita sale una orden ejecutiva. Porque les van a decir, y ustedes que se quedaron de últimos, ahora esto es especial para ustedes. ¿Me van a entender? Lo importante, porque mucha gente ha entrado en pánico, es de que no es que ese 15 es absoluto, sino que es una amenaza para que los países se apuren a cerrar negociaciones. Y decir, si usted no cierra negociación, ya se va a quedar con ese 15% de por vida. Así que cierre negociaciones. Y aunque no está escrito en la orden ejecutiva, se ha estado hablando entre corredores en Estados Unidos que la fecha va a ser octubre. O sea, se le está dando un tiempo al gobierno para que en este mes y septiembre se apure a cerrar negociación. Y ahí sí, en ese cierre de negociación podría pasar que, que básicamente yo logre negociar que ciertos productos queden en 10, que ciertos queden excluidos y queden en 0 como con CAFTA, pero que también algunos queden con techo de 15. No creemos que Costa Rica quede con ningún arancel por encima de 15, pero todo va a depender de la negociación que haga el gobierno. Y lastimosamente no tenemos acceso a qué se está negociando, ¿ok? Porque de hecho no ha sido compartido con el sector privado. Se ha informado, pero no tenemos los papers de negociación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto es un ejemplo de cómo quedaron precisamente los aranceles. No voy a entrar en detalle, ahí está el 15% de Costa Rica. Bien, y esta es la explicación que les acaba de dar. Ahora, como les comentaba, se hizo negociaciones concretas con cada uno de países interesantes. Lo que pasa, y aquí quiero que pongan ustedes atención, es que no todas las negociaciones se basaron en temas económicos. Por ejemplo, a Canadá, que ya tenía un 25%, resulta ser de que dijo, bueno, y voy a reconocer el Estado de Palestina. Ah, usted va a reconocer el Estado de Palestina. Le subo el arancel y ahora va a tener un 35%. Brasil, resulta ser que tiene un expresidente que es Jair Bolsonaro, de la tendencia política ultraliberal de Donald Trump, y el gobierno en este momento lo está acusando de un golpe de Estado. Entonces, ustedes están, digamos, mancillando los derechos humanos de Jair Bolsonaro. Le subo 25%, ya tenían 25%. Ahora Brasil va a entrar con 50% a Estados Unidos. Lo que no entre dentro de una lista específica queda con un 10, pero casi todo va a entrar con un 50. India. Mi amigo Moody, decía Donald Trump, de hecho fue el primer presidente con el cual habló una vez que quedó, digamos, electo. Bueno, pues resulta ser que si le sigue comprando petróleo a Rusia, le sube el arancel. Entonces Moody dijo, yo no voy a mancillarme contra usted. Voy a seguir comprando petróleo ruso, porque de hecho hasta la misma Unión Europea sigue comprando petróleo ruso por debajo. Ah, va a seguir con el petróleo. Ok, le subo y también ahora India está entrando con 50%. Entonces, todo esto tiene ciertas afectaciones. Vean, ustedes dirán, pero esto será que se le va a ser pasajero y se le va a quitar. No, porque realmente les es efectivo.
Solamente en el mes de julio, Estados Unidos, por el tema arancelario, ha recaudado 29.600 millones de dólares, más 8.200 millones de mayo, más 22.200 millones de junio, y según la tendencia, va a cerrar precisamente a final de año con alrededor de 308.000 millones de dólares recaudados. Si eso llega a ser así, quiere decir que está casi que con una diferencia de 10.000 millones de dólares de lo que ya Estados Unidos recoge por el IRS, que es básicamente el Ministerio de Hacienda y los impuestos de Hacienda. Entonces, obviamente, es demasiado el dinero que se está recabando con esta estrategia y les está funcionando. Lo que pasa es que también es un efecto boomerang, porque como les comentaba, el estadounidense promedio sí les va a costar cada uno de estos elementos y de hecho se crea que va a haber una caída en exportaciones de Estados Unidos de alrededor de 450.000 millones de dólares y que también se podrían restar alrededor de 108.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto, costándole un extra a cada hogar estadounidense de alrededor de 861 dólares. Consecuencias de esto, inmediatamente después del 1 de agosto, el presidente de India va a viajar el 31 de agosto a China. De hecho, hay una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. El presidente Putin va a reunirse probablemente a finales de la otra semana con Donald Trump, probablemente o en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes. El presidente de India también va a viajar a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último que pasó es de que llega Apple y Trump le dice, yo veo que, primero que nada, usted tiene muchas plantas en China y en otros países que no es Estados Unidos, y yo veo que usted gana mucho, y resulta ser que no estoy viendo que usted te está depositando toda esa plata en Hacienda. Le recomiendo que traiga alguna planta para acá, porque si no, le activo una investigación. No había terminado de decir eso y va a apostar 600.000 millones de dólares en los próximos 4 años, la inversión más grande que Apple hace en Estados Unidos. Y ese mismo día anuncia Donald Trump que podría pasar en el resto de que hay de agosto o en septiembre una orden ejecutiva para farmacéuticos y una orden ejecutiva para semiconductores. De 100% para semiconductores y comenzando 100% con farmacéuticos y podría elevarse hasta 250%. Claro, también acordemos que en el Ministerio de Salud de Estados Unidos está Robert Kennedy, que tiene un combate directo con las farmacéuticas internacionales, así que pues es interesante el panorama que hay que entender. Algo muy rápido, voy a pasarlo solamente por encima, es que la gente se ha distraído mucho con el tema meramente de aranceles, pero es que también salió una orden ejecutiva donde se indica que el tema naval, ¿se acuerdan que les comentaba que Estados Unidos ha perdido espacio en el tema naval? Pues es un tema crítico también de seguridad nacional y entonces se va a comenzar a implementar de forma gradual, no aranceles, sino digamos impuestos específicos a barcos que o son dueños chinos o se construyen en astilleros chinos. Dependiendo de si es que son dueños o se construyen, pues así va a ser la diferenciación. Por ejemplo, si son dueños, la diferenciación va a ser por tonelaje, pero si son construidos en astilleros, va a ser por contenedor. Lo que pasa es que ustedes saben cuántos contenedores le caben a un Post-Panamax, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que solamente por esas tarifas, no voy a ahondar, queda en la presentación, todas esas tarifas podrían llegar a ser un impuesto específico de más de $1 millón por cada vez que un barco atraque en un puerto estadounidense. Si el mismo barco atracó 5 veces en el año, las 5 veces tiene que pagar. A partir de la 5ª vez ya no paga. Pero digamos que como un gran gangón no es, ¿verdad? Yo ya atraqué 5 y ya pagué $5 millones, ¿verdad? Bien. Por eso también se entiende de por qué Trump salió diciendo, mira, me quiero quedar con Canadá, quiero quedarme con Groenlandia, quiero quedarme nuevamente con el Canal de Panamá, porque de hecho tiene una lógica, y es que ya el territorio y la capacidad económica de bienes estratégicos de ellos no les alcanza para competir con China y Rusia, y necesita expandir su territorio estratégico, y pues esa es, digamos, básicamente la estrategia. Al mismo tiempo, estamos en un proceso de regionalismos, donde entramos precisamente a un crecimiento activo en el concierto de las naciones del sur-sur. Se habla de que el
punto focal de mayor dinamismo del mundo en los próximos 40 años va a ser Asia-Pacífico, y de hecho eso lo demuestran los bloques que están surgiendo. Por ejemplo, el CPTPP, donde hay 2 economías y Costa Rica de hecho está en proceso de negociación para incorporación, o el Regional Comprehensive Economic Partnership, que reúne a las 10 economías del ASEAN, más China, más Japón, más Nueva Zelanda, más Australia, más Corea del Sur. El único que no está es India. O por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, que se va a reunir precisamente ahora el 31 de agosto. Ese no es un bloque comercial, es un bloque político que de hecho se está articulando para hacerle frente a la expansión de la OTAN en Europa Central, y obviamente los BRICS, que de hecho es, digamos, el grupo más potente al día de hoy. De hecho, entre el 6 y el 7 de julio de este año se reunieron en Río de Janeiro en la cumbre número 17. ¿Y quiénes son miembros a hoy de los BRICS? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes e Indonesia. Y además tenemos a Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam como miembros asociados. Sumen ustedes los productos internos brutos de esos países, sumen ustedes la población de esos países y los recursos y materias primas. Por ejemplo, Kazajistán es el principal productor de uranio del mundo. Entonces, ¿cuál es la potencia que tienen los BRICS? Toda. De hecho, en 2022, la curva de poderío económico que tenía el G7, que eran los 7 países más grandes del mundo en poder económico, se trastoca y comienza a ser ahora los BRICS realmente el verdadero G7. ¿Ya? Bien. Entonces, todo esto nos lleva a retos transformadores. Por ejemplo, disrupción en las cadenas logísticas. Acordemos que, por ejemplo, a nivel marítimo, el 80% del comercio se mueve por el mar. Y ese comercio marítimo, el 80% de ese 80% pasa por estos puntos que nosotros le llamamos choke points o hot points, que básicamente son los estrechos comerciales mundiales. Si un conflicto geopolítico o un evento ambiental cierra alguno de esos canales, la hicimos toda. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, o no sé si alguna de sus empresas se vio afectada, cuando un barco botó 21 contenedores en Salvador y casi que toda la economía de Costa Rica se paralizó. Por un barco con 21 contenedores. Ahora imagínense que se cierre alguno de esos estrechos. ¿Estamos de acuerdo? O la sequía en el canal de Panamá, que ya sucedió. Y resulta ser que no es como que el gobierno de Panamá diga, no, que hoy no haya agua en el canal. No, es que el lago artificial que abastece, que es el lago Gatún, abastece el canal, por temas de erosión y otras temáticas de cambio climático, se seca. Entonces, se habla que de aquí a 5 años hay un plan específico en Panamá para conectar un río que se llama el río Indio al lago Gatún para abastecer precisamente y evitar estas problemáticas. O sea, los países sí están tomando medidas para mitigación de estos riesgos. Tenemos conflictos como el de Rusia y Ucrania, donde ya hay una negociación por debajo de la mesa entre Trump y Putin para que esto se cierre lo más pronto posible. De hecho, probablemente esa sea la temática de la reunión de la próxima semana. De hecho, dentro de las conversaciones está de que, por ejemplo, bueno, este es el mapa de Ucrania, hay un río, que es el río Dnieper, que cruza, digamos, de este a oeste el país, y probablemente en el margen de ese río se establezca lo que se llama una zona de exclusión, como lo hay, por ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se dice, en tantos kilómetros para allá y en tantos kilómetros para acá no van a haber ni misiles, ni armas, ni soldados, etc. Probablemente parte de ese sea el acuerdo, y también se le concederá a Rusia quedarse los territorios que ya de por sí abordó. Hay una potencialidad de un conflicto entre China y Taiwán debido al tema tecnológico. La gente dice, no, es que es por la independencia de Taiwán. La realidad no es esa. La realidad es que el principal productor en el mundo de microprocesadores de alta gama, no cualquiera, de alta gama, es Taiwán. Y de hecho, la mayor parte la produce la empresa TSMC. Entonces, China tiene un plan que se llama China 2025, que de hecho ya no es 2025 porque ya pasó. O sea, ahora lo están elevando a 2035, ¿ok? Que es la emancipación tecnológica del mundo occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya China ya no tiene que pedirle ni las imprentas de microprocesadores a Holanda o a Canadá, ni le va a pedir tecnología a Samsung, ni le va a pedir tecnología a Apple, sino que ellos podrían fabricar y ser autónomos completamente. Y eso le tiene pavor, pero así, pavor, la Unión Europea y Estados Unidos. Porque no sé si ustedes escucharon las noticias, que ya hace 3 días China lanzó el primer satélite con 6G.
Y nosotros apenas estamos negociando a ver quién va a dar 5G acá. ¿No voy a entender? Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos saben que la verdadera guerra, la recta que estamos llevando, es a nivel tecnológico. Y el que domine el plazo tecnológico, pues muy probablemente tendrá más poder del queque de repartición. Y luego tenemos los conflictos en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, o lo que pasó entre Israel e Irán, o ahora Israel con la mayoría de países de Medio Oriente, porque todos los días, digamos, hay un ataque concreto. ¿Qué pasa? Sí, hay conflictos muy complejos de trasfondo, culturales, religiosos, políticos, geoeconómicos y obviamente expansionistas. De hecho, hay un proyecto clave, que poco se habla de ello, que se llama el Canal Ben Gurión, que es un proyecto de mega infraestructura que tiene Israel, para suplir la posibilidad de eliminar como ruta crítica de acceso de contenedores hacia el Mediterráneo de Europa por el Canal de Suez a través de una propia infraestructura que desarrolla Israel. Lo que pasa es que ese canal parte de un lugar crítico, que es el puerto de Ascalón, precisamente en la Franja de Gaza. Entonces, ellos necesitan que la Franja de Gaza esté desocupada para poder desarrollar el proyecto del canal. Eso es entre muchas cosas, pero no podemos, digamos, disvariar en el sentido de que ambas partes obviamente tienen razones endémicas, razones culturales, razones religiosas, entonces no es muy sencillo el poder decir si uno está de un lado o del otro. ¿De acuerdo? Lo que sí les puedo decir, y me pasó esto, es que cualquier conflicto en esta zona nos amenaza a un cierre estratégico, ya sea del Mar Rojo o de los canales estratégicos, como por ejemplo el estrecho de Bab el-Mandeb o el estrecho de Hormuz. Dentro de esta misma dinámica hay otro contexto, y es que se está discutiendo a nivel mundial en si el dinero real debería de ser sustituido por un dinero virtual. Y de hecho, el Banco Internacional de Pagos, que básicamente es la organización multilateral que rige a los bancos centrales, tiene un proyecto que son las CBDC, que son las monedas virtuales de Banco Central, que no son criptomonedas, pero funcionan igual a través de encadenamiento y blockchain para mantener, digamos, la seguridad. Y básicamente esto se traduce a que a futuro podría haber un proyecto donde las cuentas bancarias las maneje o las administre los bancos centrales y no necesariamente la banca, y la banca vaya a sustituir, digamos, a reconvertirse con servicios de alto valor agregado. Por ejemplo, ya Estados Unidos dijo que él no va a aceptar nunca una moneda CBDC, pero por ejemplo la Unión Europea está ensimismado en desarrollar el euro digital. Entonces ustedes ven, hay como dos mundos, y en esa parte de mundos nosotros como microempresarios tenemos que estar atentos para ver hacia dónde nos desviamos. Pero si el mundo se virtualiza cada vez más, aumentan los riesgos de ciberseguridad. Mientras más dependamos de la digitalización y de la nube, más expuestos también estaremos. Finalmente, ¿qué pasa con Costa Rica? Ahora sí, ¿quién podrá salvarnos? Bueno, hemos ido bajando, digamos, sustancialmente en un tema de competitividad, y esto quiero dejarlo y recalcarlo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos teniendo una población más adulta mayor, porque nuestro servicio de salud es muy bueno, por dicha. Lo que pasa es que al mismo tiempo se está aumentando las clases medias, pero esas clases medias no necesariamente están creciendo de igual forma en su capacidad salarial. O sea, hay más clase media, pero una clase media cada vez más empobrecida. Aparte de eso, hay menos inversión en desarrollo humano, y el mejor ejemplo es lo que ha venido pasando en educación en los últimos 8 años. Además, hay un crecimiento de empleo, sí, pero no necesariamente en empleo para personas no calificadas. Si ustedes se van a los 200,000 desempleados que dice el gobierno, analice si todos esos 200,000 desempleados pueden entrar hoy a trabajar en una zona franca, ¿no? Entonces, ¿qué, digamos, trabajos sustitutos les vamos a suplir a esa otra gente? ¿O los vamos a dejar ahí simplemente que queden en la bolsa para toda la vida? Además, los hogares tienen hoy menos ingresos reales que hace una década atrás. Y de hecho, si comenzamos a analizar la componente de cuáles las principales fuentes de ingreso de nuestro país, tenemos un problema de concentración. Y es lo siguiente, acordemos de que siempre se ha dicho que Costa Rica tiene dos pilares de desarrollo. Por un lado, lo que es inversión extranjera directa, por otro lado, lo que es turismo, ¿cierto? Y turismo después de pandemia no se ha podido recuperar y no se ha generado un plan estratégico de apoyo, digamos, para que el
sector crezca, y tras de eso se está paliando el sector también por el tema de tipo de cambio. Y lo que pasa es que, a pesar de que se habla de que la inversión extranjera directa es uno de los principales polos, según Estado de la Nación, realmente la componenda no es tanta. La componenda sigue siendo el ingreso por impuestos de cada uno de nuestros hogares. Pero si nuestros hogares, con las filminas que les acaba de dar, cada vez están más empobrecidos, tenemos un problema de estabilidad de ese ingreso real. Y luego tenemos el tema de tipo de cambio, donde se ha hecho una labor excelente, encomiable por parte del Estado, por parte del Banco Central, para mantener una inflación por debajo, y salimos en todos los rankings como una de las economías mejores del mundo en relación de ese trabajo en tema de inflación. Perfecto. Lo que pasa es que esto ya, si se mantiene por mucho tiempo, va a tener repercusiones. De hecho, primer repercusión, y que no tiene nada que ver con la parte de economía local. Estamos haciéndolo también, es paradójico, o sea, es como un castigo por estar bien. Estamos haciéndolo también que el año que viene ya vamos a ser catalogados como país de renta media alta, si no es que renta alta. De hecho, acordemos de que ya el año pasado quedamos con superávit con Estados Unidos, y parte también de eso es por el tema de los aranceles. ¿Qué pasa? Que ya hay muchos flujos, de hecho ya se nos había cortado muchos flujos de cooperación internacional porque habíamos subido en tema de renta. Y el año que viene, que vamos a estar todavía mejor. Entonces eso quiere decir que muchos fondos, digamos, y rutas críticas de crédito pueden verse, digamos, en cuestión. Entonces, ¿hay que intervenir el tipo de cambio? No lo dice André Calderón, no lo dicen ustedes. Ya el propio Fondo Monetario Internacional dijo que la tasa monetaria debería de tener un ajuste sí o sí, porque no es prudencial que por lo menos en un periodo de otro semestre más se mantenga como se mantiene al día de hoy. Ante toda esta situación, ahí quedan los gráficos para que luego los podamos analizar, es vital que nosotros nos acerquemos a instituciones como por ejemplo el Banco de la Vivienda, donde tiene una serie de productos que nos puede ayudar a nosotros como empresa precisamente para mitigar el riesgo del impacto de estos riesgos. Por ejemplo, a nivel cambiario, se manejan precisamente unas coberturas de, digamos, de riesgo específica sobre precisamente ese tema transaccional. O, por ejemplo, ustedes como pequeñas y medianas empresas, acudir a servicios como de factoreo como una alternativa mientras que los proveedores no me pagan a tiempo. O, por ejemplo, acudir siempre a una carta de crédito para disminuir el riesgo precisamente en una transacción internacional. Más hoy, donde las cadenas de valor están inestables, por ende, los riesgos de que si el producto me venía de China a Costa Rica no me llegue o se me atrase son todavía mayores, y por ende que me paguen todavía es mayor. Entonces, sí o sí, yo voy a tener que apalancarme con esto. De hecho, el banco también tiene líneas de crédito de Fodemipymes que sería muy interesante con este fondo de avales, donde no necesariamente se requiere una garantía, donde todos ustedes pueden decir, bueno, tengo algo que me desahoga, que me da un poco más de oxígeno para yo poder desarrollar mi pequeño emprendimiento o mi mediano emprendimiento. Para finalizar, les dejo solamente un tema que creo yo que es valioso para recapacitar. Vean, Costa Rica es un país altamente concentrado y es el principal riesgo que tiene a hoy. ¿Por qué? Porque si analizamos la inversión extranjera directa que entra a nuestro país, genial, todos los años crece, pero está concentrada en el gran área metropolitana. Segundo, además de que está concentrada en el gran área metropolitana, tenemos una concentración específica en tema de exportaciones. Vean ustedes cuánto ha subido lo que es equipo de predicción y médico. 47%. Es probable que este año sumemos o lleguemos a 50% de la componenda exportadora nacional de dispositivos médicos. La mayoría de empresas de dispositivos médicos están en zona franca y reexportan o exportan propiamente a Estados Unidos. Eso quiere decir que no sería extraño que este año volvamos a estar con superávit con Estados Unidos. Lo que pasa es que si dependemos de un solo sector, no estoy diciendo que retraigamos la inversión en esta zona, no, es que tenemos que subir las otras, porque si solamente dependemos de ese 47%, si de repente una sola empresa, dos empresas, como ya está pasando en otros sectores, se retraen y se devuelven a Estados Unidos o se van a otras localidades, inmediatamente nos afecta. O si Estados Unidos, como ahora, nos subiera el 15% sobre bienes estratégicos en estos sectores, nos va a afectar. Y no solamente eso, es que la concentración también está a nivel regional.
De hecho, América del Norte representa el 50% de todas las exportaciones, del flujo de exportaciones. Y el siguiente porcentaje más alto es Europa. Y ambas zonas son las que están en conflicto y en desestabilización. Entonces es claro que, obviamente, a ellos les duele la panza y nosotros somos los que terminamos tomando Pepto-Bismol. Y, por si fuera poco, en importaciones tenemos la misma composición. Estamos hablando que, por ejemplo, cerramos con 12.257 millones de importación de Estados Unidos, que representa el 38%, y vean el gap de diferencia entre el primer socio de origen de importación versus el segundo, que es China, 3.683 millones. Entonces, al final dicen, no, es que viene China y nos va a invadir. Pues realmente no es tanto. Lo que pasa es que si no logramos una diversificación, y de hecho ya el Ministerio de Comercio Exterior y Procomer han cambiado toda su estrategia para lograr un proceso más activo de diversificación, nada más que el tiempo nos está comiendo, pues podríamos tener problemas. Por ende, nosotros, no todo es malo, tenemos también oportunidades dentro de este rubro, oportunidades de friendshoring, seguridad jurídica gracias a los tratados de libre comercio. Tenemos que establecer estrategias basadas en cadenas de valor regional, basados en origen, aprovechamiento de la desviación de mercado que van a ir impactando a otros países, continuidad o intensificación de cooperación en plano de seguridad y logística. Además, tenemos que tener que vamos a tener un impacto en el efecto colateral de alza de aranceles, contracción de poder adquisitivo a corto plazo del estadounidense, desaceleración de proyectos derivados de lo que se había desarrollado en el anterior gobierno de Biden. El mejor ejemplo es que si se lanza realmente un impuesto sobre microprocesadores y nosotros habíamos estado confiados de que se iba a activar el proyecto del CHIP Act para mejorar Costa Rica en tema de microprocesadores, pues probablemente eso nos vaya a impactar. Cierro. Decálogo. 1. ¿Qué debería de hacer yo como microempresario? Como mediana y pequeña empresa. Gestión de riesgos, continuidad de negocio, diversificación, tener un MAPAN, una mejor alternativa para negociar. Aparte de ello, transformación digital, estar abierto a esa transformación digital, tener una apertura digital real, o sea, no solamente observarla, sino comenzar a inocular y meterla dentro de toda la estructura de nuestra empresa. Buscar un reskilling, yo no puedo decir, bueno, es que yo nada más sabía manejar un montacarga. No, la propia empresa tiene que hacer que sus colaboradores comiencen a entrar en las verdaderas áreas de formación que van a ser valiosas a futuro. Optimización de recursos, espacio, tiempo. Gestión financiera, obviamente, claramente, ahorro y previsiones, monitoreo y gestión del riesgo por tipo de cambio, monitoreos de mercado y buscar inversión en hard assets y seguros financieros y disposición al cambio. Saber que lo único seguro es que no habrá nada seguro, que todo cambia y que tenemos que ser adaptables. Antonio Gramsci decía que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Yo considero que el mayor monstruo es la desinformación, así que un evento como este es vital. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer.